Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Tuvimos un pequeño retrasito, pero bueno, estamos apoyándonos con uno de sus compañeros y bueno, pues aprendiendo. Vamos a retomar la clase de políticas de salud con el objetivo de analizar la función de la salud pública, que tiene como finalidad el establecer políticas que generen mejores condiciones de salud de manera equitativa, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Entonces, yo les dejé un artículo que ustedes lo revisaran, hicieran un resumen con respecto a las políticas que se han generado a partir de la emergencia del COVID-19, de la COVID-19, enfermedad. Y bueno, esto me va a dar como preámbulo para poder al final hacerles una presentación y poder comentar ampliamente lo que son las políticas en general. Entonces, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra para que nos pueda comentar cuál fue su análisis o su resumen con respecto al artículo. Yo, doctora. Adriana, adelante. Sí. Buenas tardes, doctora. Bueno, buenas tardes, general, Adriana. El artículo nos habla acerca de las políticas públicas y esto inicia tratando de definir con la opinión de diferentes autores qué son las políticas públicas. Y pues realmente hay una parte en la que dice que las políticas públicas existen porque hay problemas. Realmente, sí. Bueno, en la sociedad. Entonces, lo que se busca es analizar los problemas que hay en una sociedad y tomar, bueno, elaborar estrategias para la atención y la solución de estos problemas públicos. Es decir, hay problemas y hay que tomar decisiones. Eso es lo que hacen las políticas públicas. Y en general, pues el artículo nos habla también de lo que es el uso de la tecnología en lo que es en los labores del sector público. Y nos mencionaba que más o menos a partir de 1999, casi el 2000, el gobierno se le empezó a denominar como gobierno electrónico, porque él comenzaba, pues, este sector comenzó a utilizar lo que es la tecnología para, pues, mejorar su desempeño administrativo y hacerlo, pues, más eficaz y eficiente. Para esto, pues, prestaba servicios de manera, pues, en línea y bueno, esto se ha ido mejorando. Esto ha tenido un gran impacto o lo utilizamos mucho actualmente, precisamente por lo que estamos viviendo de la pandemia, porque ya no se utiliza solamente como un servicio de público respecto al gobierno, sino se está utilizando también para la educación, también para la salud, y pues realmente la tecnología en este momento está teniendo un gran impacto. Sí, Adriana, muy atenta, muy interesante tu comentario, porque precisamente cuando definimos el proceso salud-enfermedad decíamos que es un proceso dinámico, histórico, y que a través del tiempo va cambiando y a su vez va generando políticas. Esta parte de la pandemia pues ha propiciado que se tengan que regular de cierta manera la información que emana de fuentes de información mucho más ágiles, las redes sociales, las redes en general, y por lo tanto, pues también tener políticas para el control, para la normatividad de cómo manejar las mismas. Esto ha propiciado que, si bien cada presidente presenta durante su sexenio su Plan Nacional de Desarrollo y lo plantea para los años que va a estar en el poder, sí también pueden surgir emergencias que desvían de cierta manera también presupuestos y que a su vez estos deben de ser aprobados por el gobierno. En el caso nuestro gobierno se le denomina bicameral,
porque tiene para generar las políticas, pues tenemos nuestros representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, y que, bueno, las iniciativas o los cambios pues pasan por este tamiz y a su vez se publican en el diario oficial de la Federación, pero también se toman decisiones a nivel estatal y también son decretos que son publicados en el diario estatal de cada estado. Y bueno, son leyes, nosotros los tenemos que acatar. Gracias, Adriana. ¿Alguien más quiere comentar acerca de la... Yo, doctora. Voy a darle la palabra a Aileen, luego María Eugenia, luego a Sandra y luego a Brenda. ¿Y alguien más? Por ahí escuché, un compañero. Yo, doctor. Ajá. Bueno, entonces vamos siguiendo el orden y entonces a la primera que le di la palabra puede hacer su comentario. ¿Qué les parece si nos vamos haciendo 5 minutos como máximo? Sí, doctora. Bueno, para mí las políticas de salud pública pues son acciones de gobierno que son específicas y necesarias para hacer frente a los problemas sanitarios emergentes. Por ejemplo, la pandemia por COVID pues ha generado una crisis porque no solamente ha afectado el sector salud, sino que también la economía, la educación, el turismo e inclusive pues el mismo funcionamiento del gobierno. Aquí las TICs pues han tenido un impacto positivo porque han sido de utilidad para difundir información, para dar recomendaciones, también para la atención a la salud y sobre todo pues para la vigilancia sanitaria. Pues en especial de las TICs, las redes sociales han sido muy importantes, sobre todo pues a la difusión de noticias y de información. Es positiva y negativa porque la información que se difunde puede ser, bueno, es verificada o también pues es información falsa. Entonces las personas pueden llegar a atentar en contra de su salud, pero en la actualidad pues es un amplio canal de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. Sí, Ali, y también para nosotros, el hecho de que se generen políticas en salud y se tomen decisiones en nuestra propia práctica profesional, que sería lo operativo, tanto pública como privada, de las instituciones de seguridad social, pues tenemos que estar acatando y atentas a todo lo que surge como parte del control y prevención, en este caso de la pandemia COVID-19. Es un ejemplo muy importante cuando en un momento dado se tiene el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Salud con sus propios presupuestos, se genera un cambio dentro de las propias políticas con el objetivo de dar una respuesta y que nosotros como prestadores de salud debemos estar atentos a esas políticas que también impactan en los servicios de salud. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias, Aileen. Vamos a continuar con María Eugenia. Bueno, ¿Tienes la palabra, María Eugenia Celis? Sí. ¿Se me escucha? Te escucho, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, lo que a mí me llamó la atención como tal del artículo que nos mandó para leer fue, en primera, el momento en el que el gobierno empieza a utilizar ahora sí quiere, las TICs para, no solo con un fin administrativo, sino también con un fin informativo y preventivo. Entonces, creo que ese punto, lo mencionaba el autor, se estaba manejando desde 1999, como bien dijo mi compañera al inicio. Y otro punto que me llamó muchísimo la atención es que, pues, conforme van avanzando en la lectura, te van manifestando que las políticas públicas, las políticas de salud, no se diferencian por ejemplo, de la política, de la economía, de algo, porque tienen un propósito, un fin como tal, y es enfocado en la salud, y que el problema que se determina como tal a una determinada población, en el artículo lo mencionan como colectividad, aunque más profundizan, más no se puede como que delimitar, porque siempre va a haber algo más dentro de ese problema. Entonces, es
complejo, a mí se me hace muy complejo el hecho de poder delimitar y poder establecer decisiones. Entonces, para mí, eso fue lo que me llamó la atención y es el punto que marcaba mucho el autor. Entonces, sí, María Eugenia, efectivamente, esto es un ejemplo, y la salud pública, así como la salud y la enfermedad, son procesos que cambian a través del tiempo. En este caso nos ha tocado vivir una emergencia que ha ameritado hacer un análisis, no solamente de las políticas para mejorar, sino de los propios servicios, y a su vez un problema emergente, cómo impacta en otros sectores económicos, turísticos, de desarrollo económico, sociales, ambientales, y cómo a su vez estos, como un círculo, una complejidad de un círculo, a su vez propician que haya más problemas de salud, y esos problemas de salud pues a su vez hacen que se generen más políticas, y entonces es una situación que está en un dinamismo importante de cambios, y que nosotros como prestadores de salud debemos de estar muy atentos a esas políticas que se van generando, porque a nosotros nos corresponde operacionalizarlas cuando estemos en nuestra práctica profesional. Estar al tanto de los cambios, de las recomendaciones a partir de las políticas de salud. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Alguien más había pedido la palabra, por favor? Yo, doctora. Brenda Carolina, adelante. Bueno, con respecto a las TIC, en el texto nos decía que los problemas, o bueno, cada problema tiene una naturaleza o presenta características muy particulares, y que una vez que el problema ya es percibido por la población afectada, es cuando tiene la atención de ciertas personas con capacidad de influir, y es cuando se vuelve un tema en los medios de comunicación y cuando el gobierno decide intervenir y ya decide qué problemas abordar y de qué forma hacerlo. Y un ejemplo, ahora por ejemplo, es la situación generada por la pandemia, que ha causado un incremento en el uso de estas tecnologías, ¿no? Y no solo en el gobierno, sino en áreas como el comercio, la economía, la educación, el entretenimiento y, claro, la salud. Y gracias a estas TIC es que existe información general sobre la enfermedad, sobre su origen, sus síntomas, qué hacer en caso de contagiarnos y las medidas de prevención. Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestran la importancia que han tenido las tecnologías siempre, pero ahora por la situación que estamos viviendo, pues mucho más. Así es, Brenda. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué información es válida o no es válida? Porque llega toda la información. Es una situación que debe regularse. O sea, nos está llevando a una gran velocidad la toma de decisiones, porque las situaciones se van dando, hay generación de conocimiento científico, se habla de nuevas cepas, está ahorita con la vacuna. Una situación, por ejemplo, que podríamos ver sobre políticas es precisamente, por ejemplo, la vacunación, donde se establece que mediante un programa puedes generar tu propia solicitud de vacuna, por ejemplo. Pero en las zonas donde la población no tiene posibilidad de acceder precisamente a esa tecnología, entonces tiene que haber una opción de una estrategia diferente con el objetivo de que si no se anotan también tendrán la posibilidad de vacunarse. Me refiero a que causa angustia en la población con respecto a que entonces cómo o quién me va a ayudar o cómo voy a propiciar que esté en el programa. Estas son situaciones que, si bien, como les comentaba, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Salud se establecen por cada vez que inician los gobernantes, inician los sexenios, esto viene a cambiar y genera también recursos, genera también un ajuste de presupuestos. Muy bien, Brenda, continuamos con... Gracias, doctora. Brenda, gracias. Con Sandra, Nayeli, por favor. Sandra, Sí, adelante. Bueno, también
se mencionaba que otra herramienta para las políticas de la salud electrónica eran los dispositivos móviles, porque también decía que los portátiles, bueno, sí, los dispositivos móviles han superado a las computadoras de escritorio, ya que pues yo creo que cualquier persona ya lo tiene prácticamente a la mano. Y bueno, mediante estos, bueno, los celulares se pueden prestar servicios de salud y a lo que se le conocía como mHealth. Y bueno, esto también se le suman las redes sociales que también ya pues tienen asuntos políticos, ¿no? Porque ya son un canal de prestación, prestan sus servicios, ¿no? A los canales para asuntos políticos, para la difusión de las noticias, y bueno, como ya se había mencionado, la información, pero no siempre se va a saber como que filtrar qué es lo verdadero o qué no es lo verdadero, o qué sí se tiene que dar a conocer o qué no se tiene que dar a conocer o con qué fin. Y bueno, también se hablaba de los diferentes como rumbos que toma la salud, bueno, la salud electrónica, que puede servir como asistencia médica. Un ejemplo de esto era la telemedicina. También tiene un fin de tipo administrativo y aquí se mencionaba el expediente electrónico. También la coordinación entre las diferentes instancias de salud, que esto nos ayudaba a una rápida recuperación de los registros médicos y como tal, pues el autocuidado de las personas. Sí, Sandra, efectivamente ustedes van a entrar a esta era de la atención virtual. Ya es un hecho, la propia pandemia ha condicionado que la atención a la salud tenga nuevas opciones que tendrán que analizarse a profundidad, qué tanto benefician o no en la atención y el cuidado de la salud y sobre todo en la prevención, pero que se tiene que normar mediante legislación y es precisamente la confidencialidad de los datos. O sea, todo esto propicia a que tú vas a tener la posibilidad de que te puedan, de cierta manera, hackear o tener datos confidenciales de los pacientes, o en su caso, por ejemplo, para investigación, cuál va a ser la legislación con respecto a que tú des una base de datos de un grupo de personas que deben de dar su consentimiento. Entonces, están generando diferentes formas de atención, pero también se generan políticas, o se deben de generar políticas. Y esa situación es en la cual nosotros estamos inversos, la salud pública en el contexto de cómo es que la propia información debe ser regulada. Muy bien, Sandra. Continuamos con otra participación. Ya, doctora. Adelante. Bueno, ya como mencionaron mis compañeros, en el archivo que usted nos envió, hacen mucho énfasis en la ventaja que tuvieron los medios, la ventaja que tuvieron todos estos medios de comunicación para la población en general, y más en esta pandemia, pues para recibir la información. Sin embargo, en otro texto leí la preocupación que se tiene también de la población indígena, que pues tristemente de manera histórica en México siempre han sido marginados y socialmente excluidos. Entonces, no siempre tienen acceso a a todos los medios de comunicación para que pueda hacer de manera global este envío de información, y va desde que no pueden tener acceso a Facebook, a Twitter, a YouTube, que son los medios en donde nos dan la información. Y, por ejemplo, también, bueno, mencionaba un ejemplo en el texto en donde ni siquiera tienen el acceso al historial, a la historia clínica que actualmente se está manejando vía electrónica, y que no tienen la oportunidad de tener esa salud, o sea,
esa promoción a la salud, esa información como nosotros la tenemos. Entonces, gran parte de los esfuerzos que está haciendo el gobierno también deberían ser dirigidos en especial atención a la población indígena, que es la que no cuenta con estos recursos, e implementar otro tipo de estrategias para dárselas, para hacérselas llegar. Así es, Luz, interesante tu comentario y los comentarios de los compañeros, porque efectivamente ustedes están observando que la salud pública, la salud individual y la salud pública debe de contar con políticas que son generales, pero en las estrategias, en la táctica, en la operacionalización de las mismas, mediante los programas que se establecen, deben de tener sus propias estrategias para que pueda llegar a la población realmente vulnerable. Entonces, y tú bien lo dices, no es lo mismo que, por ejemplo, la vacunación se pida que se registren en una base cuando hay cierta población, como tú dices, que no tiene accesibilidad. Muy interesante, las políticas prácticamente son generadoras de estrategias, de programas, de planes, y a nosotros nos corresponde estar muy atentos a cuáles son las estrategias que van a permitir que la población en su totalidad tenga derecho a lo que es a la información para el cuidado de su salud como derecho constitucional y a la atención también. Gracias, Luz del Carmen, y bueno, damos una última para que pase yo a hacer ya mi presentación. ¿Algún compañero? Luis Eduardo. ¿Sí, doctora? ¿Algún comentario sobre el artículo? Pues creo que solamente me gustaría recalcar que el diseño de las políticas públicas debe ser una prioridad en todos los sexenios, porque algo que mencionaba el artículo y que, bueno, a mí me pareció como interesante fue que a partir de que se desarrolló, de que empezó el boom de estas políticas que se empezaron a desarrollar con esto del e-gobierno y salud, en el sexenio de Vicente Fox, y que posteriormente se fueron modernizando con los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, pues no ha sido como tal una prioridad del gobierno actual. O sea, si bien el artículo decía revisión actual de cómo de las políticas públicas en cuanto a la COVID-19 por el gobierno de México, pues menciona que no ha sido como tal una prioridad para el gobierno el desarrollo de estas políticas. Entonces, o sea, sí lo hicieron ahorita, pero porque se vieron como, tal vez no obligados, pero sí la situación era tan grande que tuvieron que implementar medidas como los mensajes de Susana a distancia, el mismo hashtag que utilizaban en Facebook y en diferentes redes sociales, Twitter, como quédate en casa. Pero pues precisamente creo que el desarrollo de estas políticas públicas debe ser siempre una prioridad en los gobiernos, y incluyendo también a los más desprotegidos y a los que siempre quedan como tal vez hasta cierto punto olvidados, ¿no? Como las comunidades indígenas, y era algo que también mencionaba pues una de mis compañeras. Muy bien, Luis Eduardo. Entonces, el proceso salud-enfermedad en su estado dinámico con emergencias que se presentan, como son las epidemias y las pandemias, llevan a que se tomen políticas y que a su vez estas pues, deben de ser continuamente evaluadas con el objetivo de ir modificando este tipo de normatividad, de programas, etcétera, de toma de decisiones, y a su vez pues ver porque el impacto, porque bueno, todas esas políticas, esta información y todo, pues genera presupuestos que tienen que ser enfocados para cada una de ellas. Entonces, sí es un ejemplo claro que la salud pública día a día, en el caso de la COVID-19, está generando nuevas recomendaciones
no solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito también empresarial, y que a su vez esto pues tiene una repercusión directa con los comportamientos de la pandemia. Bien, miren, voy a pedirle a José que nos está apoyando tan atentamente, que me pase las diapositivas con el objetivo de que estos minutos que faltan, darles un panorama general de lo que son las políticas y la salud pública. José, si me escuchas, José Adrián. José Adrián. José. Sí, doctora, en un momento, por favor. Sí, no te preocupes. Entonces, estas políticas, ustedes analicen, por ejemplo, viene las políticas públicas que son generadas de problemas que se presentan, como el caso de la pandemia, se operacionalizan, se surgen de la vigilancia epidemiológica de nuevas enfermedades. Es como un círculo de retroalimentación. Van otra vez a generar políticas. Entonces aquí lo que falta es precisamente la evaluación de esas políticas. No que falta, se van haciendo, pero muchas veces los resultados son perdidos o no se hacen. Y como van pasando los gobernantes, etcétera, pues también van cambiando ciertos programas, y ellos generan sus propias políticas. Y bueno, vamos a ver aquí cómo podemos concluir esto. La que sigue, por favor, José, si eres tan amable. Entonces, las políticas de salud tienen como objetivo que son generadas, tienen como particularidad que son generadas por el gobierno. Dijimos que nosotros tenemos nuestras dos cámaras, es un país bicameral, se llama bicameral. Y que mediante estas tomas de decisiones, pues priorizan y definen los parámetros de actuación como respuesta a las necesidades de salud, a los recursos disponibles y otras presiones políticas. A eso se le llama políticas públicas, en su momento les voy a comentar. La política pública, dice ahí un autor, en este caso, bueno, es la Organización Mundial de la Salud, que hay políticas que son saludables. Yo, política pública no saludable, pues yo no la entendería, pero bueno, esta dice que tiene la política pública saludable, tiene como objetivo crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar una vida saludable, también entre comillas, que es saludable, pues poder realizar sus actividades correspondientes a su entorno, y que le permita generar propios recursos. La que sigue, por favor. Entonces, una forma de ver de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de cómo se generan las políticas, bueno, en la parte operativa, donde nosotros participamos, cuando ingresamos en el sector salud, generamos información, ya vimos que puede ser bajo vigilancia epidemiológica o reporte de todas lo que está sucediendo en el país, en el mundo, y esto a su vez genera en la parte de arriba una presión para que se generen políticas, porque el problema, por ejemplo, aquí en el caso de la mortalidad, en el caso, por ejemplo, de COVID, pues en algunos estados es muy alto, alarmante, y están en semáforo rojo. Entonces, todo esto genera que se establezcan políticas. Ustedes ya han hablado de políticas como el caso de el cierre de ciertas industrias que no son de necesidades primarias, sana distancia, uso de cubrebocas, todas estas políticas se generan a partir de lo de abajo. Esta política pues dan como respuesta a partir de las necesidades de salud, y luego se desarrolla una política sanitaria y se priorizan los servicios y prestaciones. O sea, una política genera cambios, porque ¿cómo se va a implementar? Entonces vienen las estrategias de esa política. ¿Cómo a partir de un plan estratégico esto se va a llevar a cabo? Por eso yo les mencionaba que si la política de la vacunación, y ya habíamos comentado, no permite o no permitió que se estuvieran registrando los que están de mayor marginación en la tecnología, pues entonces la estrategia se tendrá que cambiar. Y luego viene la parte táctica,
que es prácticamente cómo es que los servicios en un momento dado van a funcionar, por ejemplo, para aplicar la vacuna, quién la va a aplicar, etcétera, toda una estrategia y táctica que debe de tener como objetivo eficientar alcanzar los objetivos, por ejemplo, en este caso de la vacunación, y pues a su vez también tener un presupuesto, un financiamiento para que esto se lleve a cabo, no solamente en la compra de las vacunas, sino en el contexto que es mucho más complejo, es cuidar la red de frío, que tiene sus particularidades, que viene muy congelada, que debe de estar muy congelada la vacuna y hacerla llegar a la población en las mejores condiciones. Y lo operativo que a nosotros nos corresponde, en el caso ya directamente de lo que nosotros llevamos a cabo y realizamos como prestadores de salud, que puede ser en instituciones públicas, privadas, en instituciones de seguridad social, como nosotros a partir de eso visualizamos los problemas de salud mediante la vigilancia epidemiológica, mediante diferentes programas ciudadanos, como la denuncia propia de ciudadanos de los problemas de salud, y a partir de ahí se analizan, se generan políticas a partir de solicitar, que se llaman de solicitar se tomen las medidas por conducto de los representantes y propiciar la discusión en la Cámara de Senadores y Diputados. Entonces ese es como un círculo que está continuamente desarrollándose y muchas veces puede ir lento o puede ir tan rápido como los cambios que se están dando día a día con la pandemia. La que sigue, por favor. Y luego entonces nosotros tenemos para fines teóricos clasificar las políticas, porque estamos hablando de políticas públicas, pero tenemos que saber que también hay políticas gubernamentales. Un ejemplo de las gubernamentales es cuando se toman políticas que son vitales para mantener cierto desarrollo económico en base a las necesidades del país y el desarrollo como tal, como por ejemplo es las variaciones del IVA. El IVA pues aumenta y generalmente son situaciones económicas que tienen que ser aprobadas por las cámaras y que generalmente nosotros pues medio entendemos que se tiene que subir y que pues creo que si nos hicieran una encuesta pues nadie estaría de acuerdo en que se suba, pero es una situación de política necesaria por los organismos de la economía. Ese es un ejemplo, y entonces vienen otras políticas que son las políticas de Estado. Las políticas de Estado, son aquellas políticas que a través de los diferentes sexenios muy difícilmente se modifican porque su beneficio está más que probado. Estas políticas son, por ejemplo, un ejemplo de la educación gratuita, aun cuando venga otro presidente de la República, otro gobernador, etcétera, dentro de sus propias políticas estas no se mueven. ¿Por qué? Porque son luchas que se han ganado y que a su vez propician un desarrollo del país. La educación gratuita, pues no van a haber algún plan nacional de desarrollo de un presidente donde diga que ahora se va a retroceder y ya no va a ser gratuita. Estos son beneficios que se han ganado y que podríamos llamar que se mantienen más tiempo en función. Y las políticas públicas son aquellas que ustedes están manifestando en este artículo que les envié, donde estas políticas están continuamente modificándose porque hay presiones, y ahí mismo lo decía en la definición de las políticas, pueden ser por necesidades, pueden ser en base a los recursos, o se requieran más recursos, o en base a presiones políticas. Entonces, las políticas públicas en salud se generan a partir de presiones de los propios perfiles epidemiológicos, de vigilancia epidemiológica, de las nuevas enfermedades, de las enfermedades emergentes, que son situaciones que llevan a que las comisiones, porque en la Cámara de Diputados y Senadores hay comisiones que son comisiones para analizar los problemas de salud. Ahí se discuten las iniciativas que se envían de los estados, de los municipios, de acuerdo a las necesidades,
y a partir de ahí ya las llevan a las cámaras de diputados y a la Cámara de Senadores, y entonces ya sale en el diario oficial de la Federación como ley. Y entonces estas políticas públicas, una de ellas, por ejemplo, es el INSABI, el Seguro Popular, etcétera, que cada sexenio le pone un nombre diferente, ahora se llama INSABI, en el pasado sexenio se llamaba Seguro Popular y en el anterior tendría otro nombre, otros Inscoplamar, etcétera. Y que esas políticas también son generadas a partir de las propias situaciones políticas de llevar a cabo como beneficios a nuestro país. Las políticas públicas también están siendo presionadas por políticas internacionales. Por ejemplo, los principios de desarrollo mundial tienen como base las recomendaciones de los países de hacer más equitativa el acceso a los servicios de salud y disminuir dentro de ellos la pobreza extrema. Entonces las políticas tienen que estar acorde precisamente a mejorar las condiciones de los países. Entonces las políticas de salud, pues es la situación de hacer accesible. ¿Y cómo se hace accesible? Pues mediante políticas que llevan sus estrategias, a partir de las estrategias que tienen una presupuestación y que nosotros como prestadores de salud tendremos que saber cuáles son esas modificaciones en nuestra propia práctica. Como ya están mencionando ustedes, posiblemente ahora se implemente la telemedicina, estemos ya trabajando con expedientes electrónicos. ¿Qué más viene? Pues precisamente las propias políticas y las necesidades del país van a estar siendo las que determinen para nuestra propia práctica profesional. Entonces, la salud pública, dentro de sus políticas, es precisamente que a partir de la vigilancia epidemiológica, de las demandas ciudadanas, de la presión política, generen estas políticas para mejorar las condiciones. Aquí yo siempre he comentado que estas políticas deben de ser evaluadas con el objetivo de que, bueno, algunas, yo no sé, algunas podrían ser políticas de Estado donde si un programa está funcionando, pues que permanezca y no varíe de acuerdo a los gobernantes que vienen, pero en fin, es una situación que está continuamente generando cambios mediante las normas, por ejemplo, en el caso de nosotros, mediante las normas oficiales mexicanas, que se están modificando, que se están generando y que de cierta manera regulan nuestra práctica profesional. Nuestras acciones de salud pública se generan a partir también de políticas. Con esto, estimados alumnos, yo cerraría esta parte que corresponde a la función con respecto a la generación de políticas para mejorar las condiciones. Y bueno, aquí lo importante de esas políticas es precisamente buscar la intersectorialidad, la sinergia con otros sectores. Tendríamos que estar pegados con el sector educativo. La educación es básica, fundamental, y la educación en salud es primordial. Entonces tendríamos que tener docentes de primaria, secundaria, de la preparatoria básica y de media, que tendríamos que estar nosotros capacitando y juntos a la par propiciar la promoción de la salud y brindar de cierta manera la información como derecho constitucional. Y ahí dice que esas políticas deben estar fundamentadas en también mejorar los determinantes sociales, los determinantes de la salud que ya los vimos, donde no solamente el sector en salud es el único responsable, sino otros sectores que también deberán de participar para que realmente haya impacto en la salud de la población y del individuo. Esto último lo escribe Mauricio Hernández, fue uno de mis maestros, una persona muy preparada, egresado de la Universidad de Harvard. Pero bueno, todo esto, estimados alumnos, es dinámico y nosotros también tenemos que propiciar que esta tecnología y la dinámica sea accesible para aquellos que cuentan con estos servicios. Entonces, yo dejaría aquí, ya estamos a unos minutos de terminar la clase, y bueno, pues ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que les he comentado o comentario? Bueno, si no hay preguntas, considero que estuvo todo bien claro. Y bueno,
Miren, para la siguiente clase vamos a continuar con la siguiente función. Miren ustedes, ya ahorita ya vamos avanzando en el análisis de las funciones, de todo lo que abarca No, la salud doctora, gracias. pública. Ajá, la salud pública. Y entonces para la siguiente clase van ustedes a revisar lo que es el INSABI. La siguiente función es accesibilidad a los servicios. ¿Por qué surgió el INSABI? ¿A qué corresponde o qué política internacional corresponde? ¿Por qué ahora en este sexenio se operacionaliza una política comunitaria? Entonces, revisen ustedes el INSABI, sus objetivos. Yo voy a preguntar sobre eso para la clase del día jueves. No es necesario que manden su tarea, sino traigan su nota para que en el momento que yo vaya preguntando de manera aleatoria, vayamos comentando y en términos generales saber por qué anteriormente fue el Seguro Popular, ahora es el INSABI, y qué propicia que estas políticas, que el acceso sea una función de la salud pública. Entonces yo los estaría viendo el próximo jueves y estaríamos comentando esta siguiente función, que según tengo entendido las 7. Y miren ustedes, son 11 y vamos avanzando con este tan interesante tema de las funciones de la salud pública como un objetivo de la salud pública colectivo e individual. Yo me despido de ustedes, no sé si tengan alguna duda de nuestras actividades. No, doctora, todo bien. Doctora. Que tenga bonita tarde. Bueno, pues entonces que tengan Bonita buena tarde, doctora. Hasta Cuídense luego. mucho Bonita y hasta tarde, luego. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.